Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Martín Albornoz. A veces la historia irrumpe en la vida cotidiana con una fuerza inesperada, no como un recuerdo lejano, sino como algo que pareciera exigir una respuesta inmediata. En febrero de 2022, con la invasión rusa a Ucrania, la reacción fue justamente esa. Había que decir algo. En la conversación pública, en los medios, en las redes, en las charlas cotidianas, muchos parecían compelidos a tener una opinión. Y esa urgencia nos llevaba una y otra vez a leer el presente con marcos heredados del siglo XX. La Guerra Fría, el comunismo, la disputa entre potencias. Pero, ¿alcanzan esas categorías para comprender lo que pasa hoy? ¿Cómo podemos mirar a Rusia desde un país como Argentina o desde América Latina? Para la derecha, Rusia aparece como un símbolo del horror. Para la izquierda, como una esperanza, una expectativa de contrapeso frente al poder económico y militar de Estados Unidos. Lo interesante es que, aunque esas miradas parezcan opuestas, en realidad comparten un mismo recurso. Siguen leyendo a Rusia con los lentes del pasado, como si todavía nos sirviera la brújula soviética para orientarnos en la actualidad. Y sin embargo, hay muchos elementos nuevos que ya no entran en ese marco. Y pese a esa dificultad, Rusia sigue irradiando, nos sigue interesando. No solo en materia política, basta observar la mesa de las librerías y para observar que este año se han publicado diversos libros que desde la literatura, el periodismo y el ensayo tematizan asuntos rusos. Para pensar históricamente y reflexionar críticamente sobre estas cuestiones, conversamos hoy con Martín Baña, investigador del CONICET, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesor allí como en la Universidad de San Martín, especialista en Historia de Rusia. Martín es autor de varios libros, entre ellos Rusia hoy, para entender el país que la derecha y la izquierda miran con ojos del siglo XX. También publicó Quien no extraña el comunismo no tiene corazón, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin y una inteligencia musical, modernidad, política e historia en las óperas de Mussorgsky y Rimsky-Korsakov. Además, participa con frecuencia en medios aportando claves para leer la actualidad política y cultural rusa. Martín, bienvenido. Muchas gracias por venir a conversar, a historiar. ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. Es muy gratificante participar en esta conversación aquí contigo. Buenísimo. Bueno, recién mencionaba esa dificultad de seguir pensando a Rusia con categorías heredadas que no siempre ayudan a entender el presente. Pero hay algo más profundo. Rusia arrastra un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas que vienen de mucho antes, que se instalan una y otra vez en el imaginario occidental. Muchas veces se condensan en la famosa noción del alma rusa. ¿Qué pesos tienen esos imaginarios hoy y de manera más específica, qué lugar tuvieron en la Argentina, donde también circularon con fuerza? Bueno, en Argentina se pueden rastrear varios momentos de cómo pesó ese imaginario, de cómo se construyó, de qué idea se tenía sobre Rusia, que partía de un punto que era una suerte de frasco vacío, ¿no? Que uno después llena como quiere de acuerdo a intereses ideológicos, culturales, a insumos y demás. Más cerca de nuestro tiempo tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con la vacuna Sputnik V, ¿no? Que había surgido en el 2020. De hecho, fue la primera que surgió a nivel global para combatir el COVID-19 y fue anunciada por Rusia precisamente. Y entonces aquí en Argentina empezaron a haber una serie de reacciones que dependían más, no tanto de lo que la vacuna tenía en sí mismo como componente científico, sino por su origen geográfico, ¿no? Entonces empezaron a surgir de ambos polos del arco político, podríamos decir, ¿no? Desde la derecha empezaron a desconfiar de esa vacuna, simplemente porque venía desde Rusia, ¿no? Entonces, desde que nos iban a inyectar comunismo, o que era agua del Volga, o que esa vacuna no es segura, digamos, son frases que circularon por redes sociales, incluso en medios de comunicación. Pero también aquellos que se identificaban con la izquierda vieron en esa vacuna una suerte de medalla que se colocaba Rusia en su histórica lucha contra el imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces ahí recuerdo yo que cuando el avión, el Airbus 320 fue hacia Moscú a buscar el primer cargamento de vacunas, fue acompañado de un relato épico, ¿no? Un famoso relator futbolístico que relataba el viaje cual gol a un equipo contrario, ¿no? Entonces, ahí hay una imagen
que surge una Rusia que por un lado ayuda a resolver un problema internacional o que por el otro viene a introducir elementos extraños en Argentina, ¿no? Pero si nos vamos más hacia el pasado, en el siglo XX, por ejemplo, hay un curioso caso de un famoso cantante de tangos, que es Agustín Magaldi, ¿no? Que cantaba y componía incluso tangos cuya temática giraba alrededor de Rusia, ¿no? Ahí hay 3 tangos, por ejemplo, Petrushka, Nieve y Triste Destino, cuyos protagonistas están inmersos en el mundo ruso, y es un mundo ruso construido a partir de una imagen, que es la imagen que está relacionada con el frío, con Siberia, con convictos, con borrachos. Hay mucha presencia del vodka en esos tangos, ¿no? Eso se nombra todo el tiempo. Y musicalmente también hay una construcción de una Rusia vinculada a cierto instrumento, que es la balalaika, o a ciertos ritmos, que reducen la imagen de Rusia, precisamente una imagen vinculada al frío, a Siberia, a los presos, al suicidio y demás, ¿no? Entonces, ahí la imagen que se construye de Rusia tiene que ver más con estereotipos, con determinados consumos culturales e incluso con orientaciones ideológicas, que con una construcción realizada con fuentes de primera mano o más cercana a lo que es Rusia, que es una entidad política compleja, heterogénea, y no solamente esa imagen tan pintoresca que aparece en esos tangos o en cualquier otro relato, ¿no? Mira, no, es muy interesante y sobre todo a mí una cosa que también me llamaba la atención, digamos, vos en tu último libro sostenés que, bueno, que finalmente eso tiene que ver con ciertos consumos sobre la cultura rusa y con ciertos autores y con cierta forma un poco esencializada de pensar a partir de, no sé, la figura de Dostoyevsky, Tolstoy, y alguna vez te había escuchado comentar que había otra forma de pensar, o sea, había otra Rusia, ¿qué Rusia nos estamos perdiendo cuando constantemente repetimos esos tópicos del frío, de la figura torturada, etcétera, etcétera? Tal cual, tal cual. Eso tiene que ver con cierta consagración que hubo de determinados escritores rusos a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, lo cual supuso también su traducción, ¿no?, a lenguas que no eran el ruso, como por ejemplo Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, ¿no? Que, bueno, quien ha leído Dostoyevsky, por ejemplo, sabe que tiene una determinada prosa y que está vinculada a ciertas temáticas. Y eso llegó a Argentina vía los países europeos, particularmente Francia, ¿no? Entonces, claro, el consumo que se tenía de Rusia estaba vinculado a esos insumos culturales que llegaban, pero que dejaban de lado otro tipo de producciones culturales. Y la pregunta que surge ahí es, bueno, ¿qué imagen se podría construir de Rusia si en vez de las novelas de Dostoyevsky hubiesen llegado las pinturas de Natalia Goncharova, por ejemplo, o la música de Nikolai Rimsky-Korsakov, ¿no? O sea, si hubiésemos construido una imagen de Rusia no atada a determinados textos literarios, o incluso dentro de la literatura, ¿no?, a otros autores como Saltykov, por ejemplo, el propio Chernyshevsky, ahí la imagen de Rusia hubiese sido un poco diferente, ¿no? Imagino una Rusia construida a partir de las pinturas de los futuristas o incluso de los suprematistas, ¿no? Bueno, quizás la imagen de Rusia hubiese sido muy, muy diferente, o incluso de la música, ¿no? La música rusa, que es tan rica, tan variada, tan compleja, y que incluso cuando ya empezó a llegar la música o ciertas composiciones realizadas en Rusia, tenían que ver con ciertos compositores, ¿no? Si uno revisa la programación de los repertorios acá en determinadas salas de concierto, bueno, vemos que los nombres se repiten. Entiendo que tiene que ver con una cuestión económica, a veces los derechos no son tan accesibles, pero también hay una necesidad de contar con los mismos compositores y con esperar eso que ya se sabe que puede provenir de Rusia, ¿no? Entonces, en el caso del siglo XIX es Tchaikovsky y el alma rusa, en el caso del siglo XX es Shostakovich o Prokofiev y su combate clandestino contra el autoritarismo soviético, ¿no? Pero la imagen de Rusia y la producción cultural y la tradición artística y estética que hay de Rusia es extremadamente compleja, variada, muy rica, ¿no? Y que no se puede reducir exclusivamente a esas novelas o a esos nombres, que entiendo tienen un impacto global, ¿no? No es lo mismo decir Dostoyevsky que Saltykov, o no es lo mismo decir Tchaikovsky que Scriabin, ¿no? Y sin embargo, la música de Scriabin es
tanto, incluso más rica y más compleja y más interesante que la propia música de Tchaikovsky, que también tiene todos esos componentes, ¿no? Y una cosa que me llamaba la atención también cuando leía tu libro es que la Unión Soviética tampoco logró revertir esa imagen. O sea, yo pienso en los primeros viajeros que van a la Unión Soviética y ven el país del futuro y ven una modernización posible. ¿Por qué eso hoy no tiene el mismo peso que tienen esos imaginarios más sombríos? ¿Por qué sigue reapareciendo una y otra vez la imagen de esa Rusia sombría cuando en realidad durante el siglo XX significó otra cosa? O finalmente que otros imaginarios se yuxtaponen a los del alma rusa sombría una vez que sucede la Unión Soviética. Sí, sí, tal cual. Yo creo que tiene que ver con que prevaleció la idea de que Rusia, en definitiva, para eso que nosotros podemos considerar Occidente, fue un otro cultural, ¿no? Un otro cercano, digamos, no era China, no era India, pero en definitiva era un otro. Y como tal, se construyó una imagen de un país subordinado y estigmatizado que venía a reflejar todas las características negativas de ese Occidente, ¿no? Eso ya se puede rastrear en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay una cantidad de viajeros diplomáticos que van a Rusia y cuando vuelven a Europa, bueno, construyen una imagen totalmente negativa de Rusia, ¿no? Son bárbaros, atrasados, no tienen modales, no tienen gustos. Eso se puede ver, por ejemplo, en una película muy famosa que circuló por aquí en el mundo, de Alexander Sakurov, que se llamó La Arca Rusa, en donde el protagonista precisamente es este diplomático francés que va a Rusia y se encuentra con todo lo peor que puede haber en Europa, ¿no? Hay varios ejemplos de ese tipo. En el siglo XIX eso se potenció. Y en el siglo XX, el triunfo del comunismo lo que hizo fue también multiplicar esa consideración de Rusia como un otro, porque ahora no solamente era un otro cultural, sino que era un otro político ideológico, ¿no? Había ahí un proyecto alternativo al capitalismo y como tal intentó construirse o reforzar esa imagen que ya se tenía de Rusia como algo negativo, a lo cual ahora se le sumaba el comunismo, ¿no? Entonces, si hacemos una exploración rápida por los productos de la cultura popular, por lo menos con los que yo crecí, yo soy un sujeto nacido y criado en el siglo XX, entonces tengo un poco todavía ese bagaje. Bueno, desde las películas de James Bond o la saga de Rocky Balboa o series como MacGyver, ¿no? El enemigo, digamos, el contrario, siempre es un ruso soviético y condensa todas las características negativas, ¿no? De hecho, la disolución de la Unión Soviética prácticamente se puede explicar por un combate de boxeo entre Rocky y el soviético. Entonces ahí yo creo que el comunismo lo que hizo fue reforzar esa característica negativa, al punto tal de que todavía hoy muchas personas siguen creyendo de que Rusia efectivamente es comunista, ¿no? Sin ir más lejos, el presidente de Argentina utiliza esa caracterización como insulto, ¿no? Para descalificar a adversarios políticos. Suele pasar, por ejemplo, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya no alcanza con decirle keynesiano. Ahora los insultos están vinculados a decirle que es un comunista, un soviético, un bolchevique, ¿no? En algún momento incluso dijo esas tres adjetivos juntos, Milei. O que siempre que haya algún problema o un conflicto se invoque a Rusia, ¿no? Como el origen de todos los males. Entonces, yo creo que en esa construcción imaginaria, ¿no? Porque no termina de ser una construcción imaginaria que muchas veces poco tiene que ver con la realidad, aparece esa idea de que Rusia no pertenece a la misma tradición cultural, es un otro, potenciado porque estuvieron en Rusia, hubo un intento de construir un sistema comunista y todo eso condensa en esa imagen negativa, esencialista, reduccionista, pero que en términos culturales y políticos es efectiva porque sirve para descalificar, para proyectar valores o imágenes que estarían en contra de la propia identidad, ¿no? Construida desde eso que podríamos considerar Occidente. Sí, es interesante lo que decís. De hecho, recuerdo, tenemos la misma edad,
más o menos, y recuerdo haber visto Rocky 4 y un cine de Buenos Aires gritando Rocky, Rocky, Claro. frente a un personaje que era imposible de querer, como era el de Iván Drago, Que digamos. incluso prácticamente no hablaba, no tenía voz, era el ruso que ni siquiera emitía sonidos. Sí, y del otro lado del espectro político sucede algo similar de todas maneras, ¿no? A la hora de pensar Rusia hoy, hay como un elemento emotivo, decís vos, que impele, digamos, a una recuperación afectiva que impone también un sentido a la valorización de esa experiencia soviética, como si los términos estuvieran congelados. ¿Cómo es esa otra lectura que se hace desde el campo de la izquierda a la hora de pensar a... Sí, totalmente, porque en lo que estábamos conversando recién creo que se manifiesta una idea de que seguimos viendo a Rusia, como dice el subtítulo del libro, con categorías del siglo XX, ¿no? Heredadas de la Guerra Fría, particularmente lo que decíamos antes, pero también cuando nos acercamos a Rusia, cuando interactuamos con ese país, hay un componente emotivo, ¿no? Entendido como un repertorio de sentimientos y de conductas que incorporan inevitablemente la emisión de juicios y de valores. Y en este caso, bueno, con un pasado de Rusia, ¿no? Que está atado inevitablemente a ese país, que es la experiencia comunista, ¿no? Entonces ahí, por más que ya sepamos que no hay comunismo en Rusia, por más que ya sepamos que hace más de 30 años que se disolvió la Unión Soviética, hay por parte de la izquierda un intento de recuperar ese legado, ¿no? Y de ver, por ejemplo, en acciones del gobierno actual de Rusia, todavía una suerte de combate contra ciertos aspectos globales que históricamente estuvieron enfrentados con la izquierda, como por ejemplo el imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, basta que el presidente ruso hable mal de Estados Unidos para que haya un encolumnamiento detrás de ese presidente, atándolo también a ese pasado, ¿no? Sin considerar las características integrales que tiene Putin, ¿no? Sobre todo respecto a sus políticas internas, pero incluso también en su política exterior, porque cuando habla mal de Estados Unidos, en realidad lo que critica a Estados Unidos no es tanto su componente capitalista, de hecho Rusia es tan consumista como Estados Unidos en ciertos sectores, sino que la crítica pasa porque Estados Unidos no le permite hacer a Rusia lo que Estados Unidos hace, que es esta expansión imperialista o este comportamiento imperialista que puede tener respecto a otros países en el mundo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se desata también un aspecto, digamos, no es solamente, Rusia no nos llega solamente por la mente o por los sentidos, ¿no? Como puede ser el arte, que nos deslumbramos frente a determinadas pinturas, músicas o obras literarias, sino que también nos llega a través de la emoción, de los sentimientos, ¿no? Te habrá pasado de ver gente que ante una competencia deportiva donde juega Rusia, no sé, un partido de hockey sobre hielo que juega Rusia contra X, que no entendemos nada de hockey, no conocemos a los otros contrincantes, pero queremos que gane Rusia, ¿no? Ahí se juega un componente emocional, creo yo, que está vinculado a ese pasado, que está vinculado a esa experiencia y que no necesariamente supone una reivindicación de esa experiencia, pero sí de ciertos valores, de ciertos objetivos, de ciertos ideales que abrió la Revolución Rusa y que todavía siguen estando presentes, precisamente porque, bueno, en parte no, la revolución o la experiencia soviética no terminó de completar, ¿no? Bueno, entonces estamos conversando sobre estos imaginarios, estas emociones que de alguna manera, si no condicionan, orientan fuertemente, digamos, nuestras posibilidades de comprender Rusia, pero tu aproximación tiene una peculiaridad que es que se preocupa mucho por lo que sucede en Rusia también, ¿no? Hay como un intento de... Entiendo que la apuesta es, bueno, si no sabemos lo que pasa en Rusia, vamos a quedar enmarañados en estas representaciones que tienen algunos efectos simplificadores. Y entonces lo que te quería preguntar es un poco cómo veías vos o qué podías contar vos de tu aproximación al problema de cómo el actual gobierno ruso se vincula, digamos, con ese pasado soviético, que entiendo que además, desde la caída de la Unión Soviética, ha pasado por distintas instancias y que ahí también puede haber algún factor de ambivalencia. Eso te pregunto, digamos, ¿no? Cuando hay algunas reapropiaciones de la simbología soviética, un intento de incorporar a la experiencia soviética como una parte de una
macronarrativa de la historia rusa, dentro de la propia Rusia, te estoy preguntando ahora, así que quería que me contaras un poco más. Sí, ese es un tema enorme, complejo y fascinante, porque precisamente tiene que ver con, bueno, cómo vincularse con, desde el presente capitalista, que es relativamente reciente, ¿no? Son 30 años, con un pasado de más de 70 años de comunismo, desde el sistema soviético, y que está ahí. Muchas personas todavía que hoy viven en Rusia nacieron bajo el sistema soviético, crecieron escuchando sus historias, con su punto de origen, que era la revolución, y que un día para otro, prácticamente, pues fue así, se quedaron sin ese país, ¿no? Sin esos símbolos, sin esa historia, y sobre todo sin ese lugar que ocupaba la Unión Soviética a nivel global, ¿no? Y eso está, y había que justificar cómo se pasaba de un sistema a otro, y sobre todo hay que justificar cómo... Porque la respuesta en la década del 90 fue, bueno, eso fue un momento de la historia rusa que quedó entre paréntesis, ¿no? El paréntesis abrió en 1917 y se cierra en 1991. Ahí Rusia vuelve entonces al supuesto camino normal de la historia. Pero eso suponía precisamente dejar de lado un montón de historias, de momentos, de recuerdos que estaban vinculados a las vidas personales de cada uno de los habitantes en Rusia. Y eso era algo incómodo, ¿no? Algo que no terminaba de cerrar y que un poco es lo que intenta rehabilitar Vladimir Putin desde su llegada al poder en el año 2000, que es precisamente, bueno, no son 70 años de paréntesis, sino que eso es parte integral de la historia, de nuestra historia rusa, ¿no? Entonces ahí hubo que hacer una suerte de malabares ideológicos, documentales, para justificar cómo el comunismo formaba parte integral de una historia que también incluía posteriormente al capitalismo o incluso a la época imperial, ¿no? A la época de los zares. Y ahí Putin desarrolló, en general el putinismo y desde el Kremlin, se desarrolló una idea que extiende la historia rusa a una suerte de cronología de 1000 años, ¿no? Rusia nacería con la conversión del príncipe Vladimir en el siglo X al cristianismo, y ahí empezaría una larga historia rusa que tiene distintas etapas, ¿no? Una etapa zarista, una etapa imperial, una etapa comunista y una etapa capitalista. Más allá de los sistemas políticos económicos, hay algo que persiste, que es esa historia rusa, dada también por la presencia de un Estado fuerte y con presencia internacional. Entonces ahí el comunismo, la etapa soviética, se incorpora, pero selectivamente. Es decir, no se incorpora todo el comunismo, no se incorpora toda la experiencia soviética, sino que se incorpora aquellos elementos del pasado que apunten a reforzar esa grandeza estatal, ¿no? Por ejemplo, la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la carrera espacial, ¿no? Por ejemplo, la industrialización del país. Y se tienden a dejar de lado otros momentos de esa historia que son un poco más incómodos para el putinismo, o por lo menos para la visión que tiene hoy Putin de la historia y de la propia Rusia, como por ejemplo el momento inaugural de la experiencia soviética, que es la revolución, ¿no? Eso en un doble sentido. Por un lado, porque para Putin la revolución vino a encarnar la interrupción de esa continuidad histórica, ¿no? Los bolcheviques, al derrocar al zarismo, lo que hicieron fue interrumpir siglos de grandeza estatal, con la consecuente disgregación territorial, ¿no? Que es un poco lo que hoy invoca Putin para invadir Ucrania. Pero al mismo tiempo, porque la revolución supone o encarna una ampliación de derechos y de libertades, ¿no? Que van en contra del discurso conservador y tradicionalista que tiene hoy Putin. Entonces, hay un ejemplo muy, muy, muy notorio que tiene que ver con los símbolos nacionales hoy en Rusia, ¿no? Que muestran un poco cómo se da esa adaptación, esa incorporación y esa combinación de elementos zaristas y comunistas, que se puede ver, por ejemplo, en la bandera y el himno, ¿no? Hoy la bandera rusa no es la bandera roja con el martillo y la hoz, que muchos quisieran ver,
sino que es Que creen ver. o que quieren ver exactamente, sino que es la bandera tricolor zarista, que se combina, por ejemplo, con el himno, cuya música fue compuesta en la época soviética, ¿no? Y la música del himno ruso es la música que se compuso durante la Segunda Guerra Mundial y que fue el himno soviético, que también, ¿no?, tiene una serie de características musicales que lo hacen muy atrayente y realmente es muy bonito. Obviamente tiene otra letra, no tiene la letra soviética que hablaba de Stalin, ¿no? Y habla de la sagrada tierra rusa, pero en esa combinación de una bandera creada en la época imperial y de un himno creado en la época soviética, se da una integración de periodos históricos que en un punto lo despolitizan, ¿no? Porque lo que se rescata de la época soviética es precisamente esta grandeza estatal, cierta idea de orden, ¿no? Que puede combinar tranquilamente con el zarismo, ¿no? Yo recuerdo ya hace algunos años de estar caminando por la Plaza Roja de Moscú, que es una suerte de Plaza de Mayo aquí en Buenos Aires, y recuerdo de ver a un falso Lenin, una persona personificada como Lenin, sacándose fotos con turistas rusos, así que sabían quién era ese personaje, y a pasar a la semana y ver al falso Lenin sacándose fotos con un falso Nicolás II, ¿no? Entonces, digamos, víctima y victimario aparecían sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Una imagen que hace 30 o 40 años es imposible de ser pensada y que, sin embargo, hoy en Rusia pueden convivir. Y pueden convivir precisamente por esta operación que realiza el putinismo de despolitizar ciertos periodos históricos y de incorporarlo dentro de un relato más aséptico de la historia rusa, en donde lo que importa es la presencia del Estado, un Estado fuerte, una visión bastante nacionalista de esa historia, y en donde el comunismo es seleccionado, ¿no? O se seleccionan o se lo incorpora de manera dosificada a ese relato, rescatando los aportes que apuntan a esa grandeza estatal y descartando otros, como decía la Revolución, o incluso otros incómodos, como por ejemplo el terror de Estado durante el estalinismo. Bueno, ahora vamos a un corte y enseguida volvemos. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos conversando con Martín Bañez sobre la cuestión de Rusia pensada desde la Argentina. Recién me quedaba pensando, cuando te escuchaba hablar sobre los múltiples intentos de reapropiación de algunos elementos de la Unión Soviética por parte del gobierno de Putin, sobre todo, y me quedaba pensando qué peso había tenido en esa recuperación el tema de la nostalgia del comunismo. Sin duda es uno muy grande. De hecho, hay una investigadora, hay una gran cantidad de estudios sobre esa cuestión, y una investigadora dijo, bueno, un fantasma atraviesa los estudios académicos, el fantasma de los estudios sobre la nostalgia comunista, ¿no? Y que tienen que ver no solamente con Rusia, sino con todos aquellos países que atravesaron esa experiencia. Y ahí hay distintos tipos de nostalgia. Hay nostalgia más oficial, hay nostalgia más construida desde de la población, pero que creo que quedó manifiesto, por citar un ejemplo actual, en un evento cercano, que fue el de la presencia del canciller ruso, Lavrov, en la reunión entre Putin y Trump en Alaska, ¿no? Que él fue muy comentado porque él llegó de manera informal, estaba vestido raro, ¿no? Porque siempre aparece vestido de traje, pero acá aparecía vestido con una camiseta que tenía la sigla de la Unión Soviética, ¿no? Ese SSCP, que en realidad se pronuncia SSSR, y que inmediatamente llamó la atención de todos, y que más allá de la provocación que podía suponer, ¿no?, llegar a Estados Unidos con una remera con esa inscripción, el propio Lavrov después lo explicó en una entrevista, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no?, con
no dejar de lado una serie de recuerdos que están vinculados a la vida propia, de personas que nacieron en la segunda mitad de esa experiencia soviética, ¿no? y que nacieron, crecieron, se educaron e incluso dedicaron sus proyectos personales a esa experiencia, como en el caso de Putin, ¿no? Putin es un personaje que fue educado bajo los preceptos de los servicios secretos soviéticos, que no hacían tanto hincapié en el comunismo como en el nacionalismo, ¿no? Entonces, yo creo que para un nacionalista no hay nada peor que te quiten tu país, ¿no? Aquello por lo que vos creíste y hasta incluso luchaste, ¿no? Entonces hay ahí un componente que uno tiende a desdeñar al principio porque no está atravesado por cuestiones más racionales, ¿no? Como si la política se redujera únicamente a decisiones racionales, y que tienen que ver precisamente con factores más de tipo emocionales, ligados a la nostalgia, pero que incluso la nostalgia puede ser una manera de entender y comprender el mundo, ¿no? Y en esa nostalgia que a veces se ve en la dirigencia rusa actual, pero también en medios de comunicación, en publicaciones en redes sociales. Las redes sociales están llenas de sitios o de cuentas que todo el tiempo están recordando, no sé, desde restaurantes o series de televisión o películas vinculadas con esa infancia, ¿no? Con esa vida que tiene miles de seguidores y que tiene que ver precisamente con eso, con, por un lado, recuperar algo que en este presente quedaba totalmente desconfigurado, pero al mismo tiempo también, sobre todo lo estoy pensando en una nostalgia más de tipo popular, es la de contraponer relatos alternativos a los relatos oficiales, ¿no? Si desde el oficialismo o desde el Kremlin surge una determinada visión de la historia, bueno, la nostalgia puede aportar elementos para combatir esa visión oficial, incorporar elementos que esa visión oficial precisamente no quiere que sean incorporados por cuestiones ideológicas. Así que, sí, en la Rusia actual es un componente muy significativo que no se puede reducir a una única nostalgia, porque incluso hay nostalgia hoy por la década del 90, paradójicamente, ¿no? Que es una década que en general está mal vista por todos los cambios y transformaciones que hubo en Rusia, en sentido negativo, pero que sin embargo muchos hoy evocan como una etapa, efectivamente, con muchas dificultades, pero una etapa auténtica, verdadera, ¿no? Y que eso en una escala de valores sigue siendo tanto más importante que las cuestiones materiales. Bueno, quisiera volver ahora a la cuestión de los equívocos con Rusia, ¿no? Porque hay uno muy, muy marcado que es que muchas veces se piensan prácticamente como sinónimo Rusia y la Unión Soviética, ¿no? Como eso es algo que también llama un poco la atención. Pero otro equívoco muy, muy persistente es la postulación de una especie de esencia autoritaria en Rusia, que se explicaría por su ubicación geográfica y cultural, casi como si hubiera un destino marcado por la herencia asiática o mongola, e incluso Marx se habría dejado tentar por esa interpretación. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál sería una estrategia para desarmar ese supuesto de la esencia rusa autoritaria, que de hecho uno a simple vista, digamos, visto desde lejos, diría, bueno, siempre han tenido gobiernos autoritarios, ¿por qué no van a tener ahora un gobierno autoritario? Claro, tal cual. Iván el Terrible, Pedro el Grande, Stalin, Lenin, ahora Putin, ¿no? Habría una predisposición de los rusos hacia esos gobiernos fuertes, duraderos y autoritarios. Efectivamente, la cuestión asiática tuvo un peso significativo para pensar el poder en Rusia. Hoy se sabe que el impacto que tuvo la invasión mongola en el siglo XIII fue prácticamente nulo en ese sentido, pero eso no privó a que una famosa historiadora en el siglo XX, una gran estudiosa de la experiencia soviética, hiciera hincapié en los orígenes calmucos y en los ojos achinados de Lenin, ¿no? Para explicar la predisposición del sistema soviético hacia el autoritarismo. Yo creo que sería un poco más útil y más productivo tratar de entender ese tipo de sistema político, los sistemas políticos en Rusia, en relación al sistema mundial, ¿no? Y entender qué lugar ocupa y ocupaba Rusia en el sistema mundial, un lugar que algunos autores han llamado o han calificado de semiperiférico, es decir, que tiene
elementos que lo acercarían a los países centrales, pero también tienen elementos que lo acercarían a los países periféricos, ¿no? Y entender cómo se estructura el poder en precisamente los países periféricos. Y ahí hay una constatación que no solamente se ve en Rusia, sino también en otras experiencias periféricas, que es que el capitalismo no está necesariamente peleado con sistemas políticos dictatoriales o autoritarios, ¿no? De hecho, al contrario, cuando el capitalismo necesitó hacer cambios estructurales importantes, bueno, no tuvo ningún problema en reemplazar sistemas democráticos por sistemas dictatoriales. Sin ir más lejos, tenemos la experiencia argentina, ¿no? Donde una transformación económica bastante significativa vino de la mano de una dictadura, quizás la más sangrienta que hubo en la experiencia política en Argentina. Pero también está el caso chileno, ¿no? Y en el caso ruso también podemos entender muchas prácticas o conductas políticas vinculadas a ese lugar que ocupa Rusia, a la necesidad de articular el poder con recursos más escasos para hacer frente a las revueltas sociales o al conflicto social. Y en ese sentido, bueno, el pasado puede ser tomado como un insumo para reforzar ciertas características políticas del presente, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que en el autoritarismo de Putin actual hay menos herencia soviética y más herencia de la forma en la cual se estableció la democracia en Rusia en la década del 90, ¿no? De hecho, Putin entra a la política en esa década, no antes, y él aprende a hacer política con esas prácticas, ¿no? Prácticas vinculadas a prácticas mafiosas, a la burocracia, al desorden, al caos que supuso el reingreso del capitalismo en Rusia, y a una constitución, que es la del 93, que instaura Yeltsin, que le da muchísimo poder al presidente, ¿no? Entonces, ahí nuevamente había que instalar un proyecto económico débil, que encontraba mucha resistencia popular, porque estaba cerca todavía, muy fresco el recuerdo de la época soviética, y la solución fue un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, yo creo que se entiende mejor o es mucho más productivo pensarlo en esos términos más que en una supuesta herencia o gen asiático que habitaría en todos los rusos y que les haría tener una predisposición para este tipo de gobiernos, ¿no? Siguiendo por la senda de los equívocos, otra tensión fuerte en relación a Rusia es cómo es pensada muchas veces como un faro antiimperialista y cómo muchos sectores siguen pensando así, ¿no? Pero su historia, ya sea en el zarismo o en la Unión Soviética o en la Rusia de Putin, muestra también un impulso imperial sostenido. Entre quienes analizan el tema parece haber dos tentaciones: aceptar sin más lo que la propia Unión Soviética decía sobre sí misma, un bloque que liberaba territorios, o en el otro extremo afirmar que existe una invariante imperial desde el siglo XV hasta hoy. ¿Cómo problematizar de manera más histórica esta tensión entre continuidad y cambio que parece tener tanto peso hoy y generar tantas dificultades, por lo menos en el mundo de las izquierdas, para condenar, por ejemplo, una invasión como simplemente condenar, digamos, no es como siempre es una condena atenuada o con una expectativa de que en realidad sucede algo que tiene que ver con una forma peculiar de antiimperialismo? Totalmente. Bueno, creo que un buen primer paso sería aceptar y discutir, incorporar a la mesa de debate de que Rusia puede ser imperialista, que ha sido imperialista y que hoy también puede ser imperialista, ¿no? A veces se discute con mucho énfasis el imperialismo y se condena, y con razón, el imperialismo británico, el imperialismo estadounidense, pero no se pone el mismo énfasis cuando hay que hablar de prácticas similares en el caso ruso, ¿no? Que pudieron existir durante la época imperial, durante la época soviética, y que también pueden ser retomadas para pensar hoy el conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay ciertos legados del pasado, ¿no? Que pesan a la hora o que son utilizados por las dirigencias del presente para justificar determinadas prácticas, ¿no? Cuando Stalin, por ejemplo, firma el tratado, en realidad no firma Stalin, lo firma su canciller, ¿no? Molotov, con Ribbentrop, con la Alemania nazi, él en realidad lo que estaba tratando de hacer era llevar adelante un viejo anhelo del zarismo, que era una salida fluvial hacia Europa a través del Danubio, ¿no? Y que eso se iba a terminar de
de arreglar con un segundo tratado que no se firmó por la invasión alemana, ¿no? Pero que estaba proyectado. Entonces ahí puede pensar, bueno, ¿cómo un líder comunista está incorporando objetivos que en realidad fueron pensados en el zarismo? Bueno, porque hay determinadas geografías imaginarias que juegan a la hora de tomar decisiones. Y lo mismo pasa con Putin, ¿no? Que ahí está recuperando un viejo legado que viene de la época del zarismo, en donde habría un supuesto territorio ruso que incorporaría o que debería tener dentro de sus fronteras a determinados territorios que incluyen, por ejemplo, a Ucrania, y que justificarían ciertas prácticas del presente, como por ejemplo la anexión de Crimea, ¿no? Esa península que pertenecía a Ucrania, pero que para Putin, porque dentro de su imaginario la historia rusa tiene 1000 años y nacería con la conversión del príncipe Vladimir al cristianismo, y como esa conversión fue en Crimea, bueno, ¿cómo Crimea va a estar fuera de Rusia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, nuevamente, ¿no? Si pensamos a Rusia también como un país que puede ejercer prácticas imperialistas, podemos entender mejor ciertas cuestiones del pasado, pero también del presente, y nos evitaría tener que, o por lo menos nos pondría ciertas precauciones a la hora de apoyar ciegamente determinadas prácticas, como en este caso está llevando adelante Putin, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, quisiera retomar una pregunta que atraviesa tu último libro, Rusia Hoy, y que es una vieja pregunta reformulada una y otra vez desde mediados del siglo XIX, y que marcó a la intelectualidad rusa y que va desde Chernyshevsky a Lenin, pasando por Tolstoy y Kropotkin, que es la pregunta del qué hacer, ¿no? Entonces, para terminar, me interesa saber en qué medida esa pregunta, que es una pregunta, vamos a decir, hablando acá, muy rusa, puede resultar productiva hoy para pensar desde América Latina o desde Argentina la cuestión rusa. En realidad es una pregunta, y eso lo aprendí a través de Tolstoy, es una pregunta que tiene orígenes bíblicos, aparece en la Biblia, y de hecho Tolstoy la retoma de ahí. Y en Rusia se la conoció como una de las Praklyatie Vaprosi, es decir, de las preguntas malditas, ¿no? Porque en apariencia son fáciles de responder, pero no tienen ninguna solución. De hecho, como vos bien lo nombraste, hubo muchos que hacer, además del de Chernyshevsky y de Lenin. Y creo que lo interesante de ese tipo de propuestas es que precisamente eran propuestas por la positiva, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar críticas y que son necesarias muchas veces, ¿no? Para iluminar o ilustrar ciertos aspectos incómodos del presente, pero me parece que una pregunta como la del qué hacer aporta un elemento propositivo, ¿no? Que ayuda a estimular la imaginación para proponer efectivamente alternativas. Yo creo que una herencia, si se quiere, de esas propuestas que ya vienen con Chernyshevsky, con Lenin, con Tolstoy, con todas las precauciones, ¿no? Que pueden tener una propuesta hecha desde una posición que uno podría considerar vanguardista, ¿no? Bueno, yo vengo acá a decir qué hacer. Podemos tomar precisamente ese ejercicio propositivo, imaginativo, de, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Qué proponemos como alternativa? ¿Cómo podemos modificar o qué herramientas podemos incorporar para pensar una alternativa radicalmente diferente a la que estamos viviendo? Porque en definitiva, cuando Lenin estaba escribiendo su quehacer y cuando los revolucionarios rusos se rebelaron frente al poder en 1917, se estaban rebelando frente a dos instituciones que todavía hoy siguen teniendo un peso fundamental, como son el Estado y el mercado, ¿no? Es decir, dos pilares del capitalismo que siguen estando presentes y yo diría cada vez con más fuerza, ocupando cada vez más espacios de nuestras vidas. Y en ese sentido, bueno, podemos rescatar algunos insumos, algunas experiencias de esos quehaceres, ¿no? Que estaban pensando en proponer una alternativa radicalmente diferente. Para retomar el legado de la Revolución Rusa, sería cómo hacer para volver a desear lo que ni siquiera podíamos imaginar, ¿no? Que es lo que le pasó a muchísimos rusos en 1917, que de repente el futuro pasó a formar parte del presente. Yo creo que un poco qué hacer hoy con Rusia supone
qué hacer hoy también con nuestro mundo, ¿no? Y cómo hacer que ese futuro, un futuro radicalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy, pueda pasar a formar parte definitivamente de este presente. Quería agregar una cosa mientras te escuchaba. Insospechadamente en el libro vos proponés algunas reapropiaciones creativas a partir de un conjunto de bandas argentinas que parecieran retomar esa experiencia soviética en un sentido creativo y nuevamente iluminador, digamos, no sombrío, pasado o anquilosado. Contame un poco más de eso. Totalmente, no lo mencionábamos aquí, es verdad, eso que en el transcurso de la investigación fui descubriendo un poco por casualidad, pero después cuando fui indagando un poco más, para mi sorpresa alegre, encontré varias bandas que en sus nombres, no necesariamente en sus músicas, en sus letras, pero en sus nombres, hacían una reivindicación de esa experiencia soviética, por citar un par. Bueno, hay una que se llama directamente Unión Soviética, hay otra que se llama Lenin tiene hambre, el acorazado Potemkin, ¿no? Son todos nombres que refieren de una manera u otra a la experiencia soviética. Y cuando pude conversar con ellos en entrevistas, entrando en contacto, bueno, había un conocimiento bastante profundo de toda esa experiencia, de modo que había una recuperación consciente, ¿no? Y una reivindicación, sobre todo de los primeros momentos que venían a estar relacionados con la revolución. Incluso una banda que no tiene un nombre vinculado a la experiencia soviética, como Matilde, una banda rosarina, pero que sin embargo en distintas producciones de su extensa trayectoria tienen algunos elementos que las vinculan. En un caso muy, muy reciente tiene que ver con su último disco, en donde en la portada tiene una reversión de una famosa litografía de un artista de vanguardia ruso, el Lissitzky, que es la cuña roja atravesando los blancos, ¿no? Y que ellos hacen una reversión bastante original y creativa, y que nos están diciendo nosotros, bueno, esto sucedió hace 100 años, pero hay elementos de ese pasado que todavía nos pueden ayudar a iluminar este presente. Y lo interesante es que lo hacen a través de un componente que está muy presente en nuestras vidas, ¿no? Y que no siempre se lo incorpora para entender a las sociedades, que es la música. Entonces ahí me parecía que había un potencial que nos podía seguir ayudando a entender qué es Rusia hoy y qué puede llegar a ser, ¿no? para nuestras vidas. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar acá en Historiar. Gracias a vos, un placer haber participado. Y muchísimas gracias a todas las oyentes y todos los oyentes.